Bendiciones, qué bueno poder compartir este momento con usted. Te habla el pastor Miqueas Vientos de aquí, de la iglesia Torre Fuerte en Elizabeth, New Jersey. Para nosotros es un honor compartir con ustedes esta palabra. Bueno, hoy quisiera hablarles acerca de ¿por qué huyes? ¿Por qué huyes? La palabra huir significa desaparecer, escapar, abandonar, escabullirse, desertar, espantar, fugarse, largarse, marcharse. Lo contrario es permanecer, quedarse o volver. La palabra de Dios dice en Jonás, el capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su viaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros conoce la historia de cómo un gran profeta, cuando Dios le da la bendición de proclamar su mensaje, en vez de ir hacia donde Dios lo mandó, se fue a huir. Muchos de nosotros, como hombres y mujeres de Dios, muchas veces Dios nos ha dicho, haz esto, haz aquello, y por alguna razón nosotros no hacemos caso. Pareciera que Dios nos dice, vas a hacer esto, y a nosotros no nos convenció o no nos parece. Y qué interesante que cuando un hombre de Dios decide desobedecer el orden de Dios, siempre le va mal. Hoy hablaba con un muchacho y Dios le dio una palabra, y esa palabra era algo que él no estaba esperando, y él dijo, bueno, no me gusta. Bueno, no te gusta, pero al final del día vas a terminar cumpliendo esa palabra que Dios te dio. Cuando Dios va a hacer algo grande en un lugar, Dios escoge a quien Él quiere. No le pide permiso para usarlo. No cuestiona su resumen. No le pregunta por cómo o qué situación está viviendo. Tampoco le pregunta si tiene educación o no tiene educación. Dios simplemente te escoge para usarte y punto. La historia nos revela que Dios tenía un gran plan para Nínive y decide escoger a un hombre que en su forma de pensar ellos no merecían perdón. Interesante que Dios le dice, vete allá y proclama a esa ciudad. ¿Para qué? Porque su maldad ha subido, y dile a Nínive que se arrepienta. Qué interesante. Nínive, si conocemos un poquito de Nínive, era la capital del imperio asirio y fue una grande ciudad y prominente en su tiempo. No era una ciudad de Israel en absoluto. Dios llamó a Jonás para ir a una ciudad pagana y gentil y llamarlos al arrepentimiento. Lo que me interesa de este profeta es que este era un gran profeta, pero él no quería hacer lo que Dios le mandó a hacer. Muchos de nosotros a veces estamos en el lugar correcto, estamos con el llamado correcto, estamos con la gente correcta, pero de alguna forma desobedecemos aquello que Dios nos mandó a hacer. Jonás tenía razones. Él decía, bueno, ¿para qué yo voy para allá? Si esa gente son paganos, son estos, son aquellos, son gente mala. Él no quería asistir a Nínive, no quería ir, simplemente porque él pensaba que Dios no puede tener misericordia de alguien diferente a mí. Qué interesante. Lo único que Dios le dijo fue, ve, clama contra su ciudad y diles que se arrepientan. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos un trabajo de obedecer, no de huir, sino de obedecer. La historia relata que él coge el barco, se monta, se acuesta a dormir, no le está importando lo que está pasando en la navegación. De momento se levanta una gran tormenta.
Quiero decirle que la mayoría de las tormentas que se levantan en tu vida es porque vas hacia el camino equivocado. No te estoy diciendo que todas las tormentas que se han levantado ha sido porque están en desobediencia, no, pero hay tormentas que tú sabes en tu espíritu que tú tienes que hacer algo para Dios y no sientes, no creo que pueda. La Biblia enseña que el impulso lo llevó hacia un lugar equivocado. Un impulso puede padecer una negación, un equivocamiento. Y muchos de nosotros estamos sirviendo a Dios, pero seguimos cuestionando a Dios. Dios mío, ¿por qué? Y tiendes de alguna forma, primero, buscar una confirmación. Señor, tú me tienes que confirmar esto. Segundo, llamas a 2 o 3 carnales alrededor tuyo a preguntarle, ¿qué tú crees? Tercero, a lo mejor buscas en tu esposo o en tu esposa, ¿por qué no debes hacer eso? Cuarto, vas a decir, las finanzas no me dan, no puedo hacer aquello. Sin embargo, cuando Dios llama a alguien a hacer un trabajo, no le está preguntando su resumen. Más bien lo que le está diciendo es, te estoy dando una orden y créeme que después del día, después que tú hagas mi voluntad, todo va a caer en su lugar. Lo primero que pasó, una tormenta. Lo segundo, viene el gran pez. En esos momentos donde tú estás entre la espada y la pared, es que Dios tiene que hablar a tu vida. Dios tiene que revelarse a tu vida y decirte, hijo, hija, vuelve, deja de estar huyendo. Deja de estar huyendo. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú puedes estar en una mala relación. Se te está hundiendo el barco y porque a veces tenemos un poquito la cabeza fuerte, no queremos dar nuestro brazo a torcer. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón y caminar hacia nuestro destino profético. La Biblia enseña claramente que este hombre fue echado al mar, un pez se lo traga, tuvo 3 días orando a Dios para que Dios tuviera misericordia y después de ese proceso fue a hacer la obra que Dios le mandó hacer. Muchas veces nosotros somos indiferentes a la palabra de Dios. Yo te doy una recomendación. Cuando Dios hable a tu espíritu, obedece. Hay gente que son indiferentes por lo que está pasando en el mundo, pero Dios te llamó a predicar. El diablo muchas veces usa nuestra indiferencia para meternos en lugares que Dios nunca nos llamó a nosotros. No podemos dormirnos en el momento de la desobediencia. Todo lo contrario, tenemos que pensar que no podemos huir. La Biblia dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si voy al cielo, allí estás tú. Si me voy a lo profundo de la tierra, ahí tú apareces. En otras palabras, no hay forma de tú deshacerte de una palabra que Dios puso sobre tu vida. La Biblia enseña claramente que echaron suerte y cayó él. Muchas veces cuando tú estás huyendo de Dios, se va a levantar el diablo, se va a levantar el infierno. Pero Dios te está diciendo hoy, deja de estar huyendo y haz la voluntad de Dios. Ahora te hablo al corazón. Yo tuve muchas experiencias difíciles, en las cuales viví momentos de trauma en mi vida, simplemente porque no sabía cuál era la voluntad de Dios. Y quise hacer cosas que la gente me decía que yo debía hacer. Y recomendaciones para aquí, recomendaciones para allá, pensando que esas recomendaciones me iban a llevar al cumplimiento de una palabra. No fue hasta que viví un momento duro en mi vida que yo aprendí a buscar a Dios para cumplir su propósito. Mientras tú estás preguntándole a tu hermanito o a aquel que sé yo qué, que sé yo cuánto, y no te metes con Dios, y no te metes en su palabra, y no te metes a buscarlo, vas a estar escuchando voces extrañas y no la voluntad de Dios. Hay personas que piensan que estar en el púlpito es la voluntad de Dios. No, todas las áreas de la iglesia tienen gente escogida para cumplir un propósito. Es por eso que Dios va a permitir
que tú dejes de huir hoy. Si Dios te llamó a ser limpiador de la iglesia, ese es tu propósito y hazlo con la mejor actitud. Si Dios te llama para ser ujier, para estar en las cámaras, para estar en el sonido, para estar en el coro, mira, hazlo con pasión. Y cuando tú logres hacer eso con la pasión de Dios en tu vida, créeme que Dios te va a promover si así es su voluntad. Recuerdo a mi padre. Mi padre fue un evangelista impresionante. La verdad es, cómo predicó él, a lo mejor no en un púlpito, pero mi padre fue por más de 25 años el chofer de la guagua, del bus de la iglesia. Todas las personas que venían a él le abría la puerta, les servía, los recogía a la casa, los llevaba y ahí le predicaba todo el tiempo. Cuando estaban tristes, él le daba una palabra. Cuando estaban contentos, celebraba con ellos. Él fue un gran evangelista, todavía vive, que Dios lo bendiga, pero esa fue la función que Dios le dio en el reino. Él no huyó. Y cuando la gente le dijeron, Heriberto, ¿por qué usted todavía está haciendo ese trabajo? Porque Dios me llamó para esto. Y aunque haya cosas que no me gusten de esto, yo sé que no puedo huir de ser un portavoz de la palabra de Dios. ¿Qué te digo? Cuando tú entiendas que Dios te llamó a algo, no huigas. Porque Dios en su tiempo te va a dar la recompensa que le dio a Jonás. Hoy yo te hablo del corazón. Métete con Dios. Órale a Dios y tú verás como Dios en esta hora bendecirá tu vida. Y si tú dejas de huir o decides hoy no mentir más, decides hoy no hablar otra cosa que cumplir el propósito de Dios y deja de estar huyendo, tu vida será cambiada, tu vida será transformada y tú serás un hombre y una mujer llena de paz, de propósito y vas a vivir una vida cristiana en libertad. Yo bendigo tu vida y declaro hoy en el nombre del Señor que dejarás de huir. Yo quiero orar. Padre, yo bendigo cada persona. Señor, mira a ver si hay 2 o 3 Jonás que están escuchando este pequeño mensaje, que han huido de tu presencia. Te pido que hoy, Dios, tú los restablezca en tu propósito y en tu voluntad. Gracias, Señor. Si hoy tú escuchas este mensaje, no huigas. Por favor, no huigas. Haz lo que Dios te llamó y tendrás grande recompensa. Dios te bendiga desde aquí, de la voz de Torre Fuerte, Pastor Miqueas Pienta. Bendiciones.